Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las organizaciones internacionales como sujetos del derecho internacional público. Al hablar sobre organizaciones internacionales nos referimos principalmente a las organizaciones interestatales conformadas por estados u otros sujetos del derecho internacional público. Las organizaciones internacionales son designadas en sentido estricto con el nombre de organizaciones internacionales para diferenciarlas de las organizaciones internacionales no estatales o organizaciones no gubernamentales. La doctrina, por unanimidad, nos denota dos elementos constitutivos. El primero es que las organizaciones internacionales se basan en un tratado constituido de derecho internacional entre por lo menos dos estados u otros sujetos del derecho internacional público. Además, las organizaciones internacionales pueden decidir sobre su estructura interna de sus propios órganos y trasladarlos al exterior. Por regla general, las organizaciones internacionales nacen con capacidad jurídica mediante un tratado constituido, del cual se derivan, expresa o indirectamente, los posibles derechos y deberes de la organización frente al derecho internacional. La capacidad jurídica de derecho internacional la obtiene una organización internacional mediante disposición expresa del Tratado de Constitución. Pasemos a la estructura de las organizaciones internacionales. Viendo las estructuras de las organizaciones internacionales, nos disponemos a ver varios panoramas, en el cual las organizaciones internacionales disponen de un órgano en el que todos los miembros son representados. Tenemos el ejemplo de las Naciones Unidas, que su órgano es la Asamblea General, o el Banco Mundial, que su órgano es el Consejo de Gobernadores. Para asegurar la capacidad de actuación hacia afuera o hacia adentro, toda organización internacional requiere uno o más órganos ejecutivos. Por ejemplo, la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, algunas organizaciones internacionales cuentan con órganos cuadriparlamentarios que sirven para la vinculación democrática de los órganos con el pueblo de los Estados miembros. Es el caso del Parlamento Europeo. Para la representación individual. Además, para la representación individual de los Estados miembros, aquí entra en vigor el principio de igualdad soberana de todos los estados y los diferentes pesos políticos, económicos y demográficos. Las organizaciones internacionales deben tener un derecho interno propio y deben acoplarse al marco del derecho internacional. Al hablar sobre las organizaciones internacionales y su nacimiento mediante un tratado de constitución, la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969 es aplicable a la constitución de una organización internacional. Existen tres criterios para caracterizar a las organizaciones internacionales. El primero viene a ser el ámbito en el que actúan y de sus miembros. El segundo viene a ser las organizaciones universales, como por ejemplo la ONU. Y por último tenemos a las organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos. Pasemos con la noticia. Mi noticia se titula "Las organizaciones internacionales piden urgente intervención para detener ataques a defensores en Chilón, México". Aquí empieza mi noticia con: el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la FIT, solicita su intervención urgente ante la campaña de ataques contra organizaciones defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chilón. Las organizaciones pidieron a las autoridades mexicanas adoptar de manera inmediata
las medidas más apropiadas para poner fin a la estigmatización y difamación contra el gobierno mexicano.